Las normas que se implementan en el laboratorio al realizar cualquier tipo de práctica son fundamentales, pues gracias a ellas podemos evitar lo que viene siendo cualquier riesgo o accidente que podríamos ocasionarnos a nosotros o a nuestros compañeros que nos acompañen en la práctica. Como objetivo del trabajo final es el de aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del semestre en línea de seguridad y cuidado del medio ambiente hacia las prácticas de laboratorio que nos da el profesor. Es la separación de un líquido y de un sólido con calentar el líquido para que se evapore y se hace gaseoso. Los peligros pueden ser que una persona se queme la mano o que el vidrio se cae y se corta la mano. Para prevenir esto, pues uno debería de usar los equipos de protección personal, los guantes y los lentes y la bata de laboratorio. Y si es que uno se logra cortar o se logra quemar, usarlo el kit de primeros auxilios o atención médica. Es la separación física de una mezcla por rotarlo a altas velocidades. Unos peligros podrían ser, el más peligroso es que se te cortas la mano con la mezcla y te infectas de una enfermedad si es que es sangre. Y otra es que los tubos salen volando y haces un derrame. La mejor manera de prevenirlo es asegurar que los tubos están bien agarrados por la centrífuga y que usas los equipos de protección personal. Y si uno se corta, deberá de buscar atención médica o utilizar un kit de primeros auxilios. Precipitación. Es un método de separación por gravedad. Los peligros son que trabajamos con materiales de vidrio y con nitrato de plata. El riesgo es que nos podamos cortar con el material de vidrio o que el nitrato de plata entre en contacto con nuestra piel. Las medidas de seguridad que serían poder utilizar los equipos de protección personal y en caso de ocurrir algún corte se deberá atender con un médico, utilizar un kit de primeros auxilios. En caso de que el nitrato entre en contacto con nuestra piel, se deberá lavar abundantemente con agua y una medida para eliminar el riesgo sería intercambiar los materiales de vidrio por plástico y el nitrato de plata sustituirlo por otro material menos peligroso o utilizarlo en pequeñas cantidades. La decantación es un método de separación de mezcla que utiliza la densidad de las sustancias. Los peligros son los materiales de vidrio con los que trabajaremos, el riesgo es que nos podamos cortar con alguno de ellos. Las medidas de seguridad que podemos utilizar son los equipos de protección personal y en caso de ocurrir algún corte se deberá atender con un médico o con el kit de primeros auxilios y también podríamos eliminar el riesgo cambiando el material de vidrio por plástico. El proceso de extracción se utiliza lo que viene siendo el embudo de vidrio, el cual se pasa a echar las dos sustancias que serán de distinta densidad y se pasará a revolver. Esto hará que las dos sustancias se separen por tener distinta densidad y su peligrosidad radica en lo que viene siendo en las mismas sustancias que son altamente volátiles, al igual que el material de vidrio que posiblemente puede generar cortes a las personas. Al igual que las sustancias pueden explotar y esto se podría evitar utilizando pues, las medidas de protección adecuadas y liberando la presión a la hora de revolver las sustancias. El proceso de destilación simple es el proceso del cual se basa en la condensación para recolectar la primera sustancia que alcance su punto de ebullición. Esto utilizando lo que viene siendo un Measure Bunsen y esto utilizando pues dos sustancias las cuales se van a separar. Esto radica en su peligrosidad, en lo que viene siendo el Measure Bunsen, porque se pueden quemar las personas al no estar con un extremo cuidado y se pueden pues dañar físicamente con algunas quemaduras y esto se podría evitar utilizando una planta de calentamiento que podría mejorar o utilizando también las protecciones En el necesarias. proceso de pulverización se pulveriza el sulfato de cobre en una cápsula de porcelana. Esta sustancia es tóxica por lo que se debe usar un equipo de protección personal para su manejo. En el caso de cortadura o intoxicación se debe usar el kit de primeros auxilios o llamar a emergencias. Es posible sustituir la sustancia por otra, como por ejemplo cloruro de sodio. En caso de derrame, usar equipo de protección personal y el material necesario para su contención. La sustancia es peligrosa por lo que no se debe tirar y de ser posible intentar reutilizar. En el proceso de disolución se hace una mezcla homogénea entre el sulfato de cobre y agua destilada en un vaso precipitado. Esta sustancia es tóxica por lo que se debe de usar equipo de protección personal para manipularlo. En caso de cortadura o intoxicación, usar el kit de primeros auxilios o llamar a emergencias. Es posible sustituir la sustancia por otra, de ser posible, por ejemplo, cloruro de sodio. En caso de derrame, usar equipo de protección personal necesario y el material necesario para su contención. La sustancia es peligrosa por lo que no se debe de tirar y de ser posible intentar reutilizar.
La filtración por gravedad es un proceso por el cual se separa una sustancia líquida de una sustancia sólida. Sus principales riesgos son que te puedes cortar con alguno de los materiales de vidrio, como pueden ser el matraz o algún vaso de precipitado. Para evitar este tipo de problemas hay que usar el equipo de seguridad adecuado. En caso de esto no funcionar y ocurrir algún accidente, lo que se puede hacer es utilizar el botiquín de primeros auxilios o, si el caso es más grave, acudir a servicio médico. La filtración por vacío, a diferencia de la filtración por gravedad, es un proceso en el cual interviene la bomba de vacío, que hace el proceso más rápido, pero a su vez también es uno de los principales factores de riesgo de este proceso, ya que puede causar algún fallo eléctrico o una explosión. Esta bomba de vacío se le debe dar mantenimiento para evitar este tipo de problemas, y en caso de no funcionar y de todas formas ocurrir un accidente, lo que se debe hacer es tratarse con el botiquín de primeros auxilios o acudir a servicio médico. Método de separación de mezclas que se lleva a cabo por la evaporación y la filtración. En esta práctica trabajamos con un reactivo el cual resulta un tanto peligroso para el ambiente y para la salud humana. Esto lo podemos verificar en su hoja de datos de seguridad. En caso de que se produzca un derrame más susceptible a pasar, es necesario que tengamos bien en claro dónde se encuentra el kit antiderrames para así delimitar el área y que éste no se expanda. Si la salpicadura tiene contacto con la piel humana, es necesario lavar con abundante agua. Si la lesión es muy grave, acudir al médico. Para reducir estos riesgos y la contaminación podemos hacer uso de la química verde, la cual nos dice que podemos sustituir este compuesto por otro menos contaminante y peligroso. El producto de la práctica no puede ser desechado a la basura. Se lleva a cabo por el calentamiento de un compuesto que produce que éste cambie de estado sólido a gaseoso, y luego al entrar en contacto con una superficie fría, de gaseoso a sólido. En esta práctica utilizamos un compuesto peligroso, el cual es un naftaleno, que es nocivo para la salud y para el ambiente. Lo identificamos como el mayor peligro, y el riesgo más susceptible a pasar es un derrame y salpicadura. Para evitar esto es necesario utilizar equipo de protección personal y aparte unos pictogramas en precaución. En caso de que ocurra un derrame es necesario utilizar el kit antiderrames para limitar la zona y después utilizar un neutralizante o un absorbente más adecuado. En caso de salpicadura utilizar la ducha de laboratorio o el lavaojos en caso de que entre en contacto con los ojos.